En este momento nos encontramos en el desarrollo de este interesante conversatorio en torno a las expresiones denominadas danzas decimonónicas. Prácticamente el único trabajo que cuenta el distrito de Bogotá en torno a la investigación de lo que son las expresiones danzadas en el ámbito del siglo XIX y que particularmente, como lo vamos a ver, entre otros autores, en este caso en el texto Reminiscencias de Bogotá del maestro Moura, donde básicamente se hace alusión a estas expresiones, ¿no? Muchas de las manifestaciones que vamos a continuación a apreciar y que el maestro Edgar Sandino, el especialista en la materia, ha podido liderar con diferentes organizaciones, especialmente universidades como la Universidad Distrital, la Universidad Nacional, en donde ha podido promover y fomentar estas expresiones. Lo que esperamos es que en el presente y sobre todo para las futuras generaciones que vienen puedan contar con un referente y obvio ese estado del arte que seguramente tendrán que hacer en el futuro para documentar sus futuros trabajos, no esté desierto, ¿no? Que se diga que es que nadie ha hecho, sí se ha hecho. Ahora lo que hay que identificar es quiénes son aquellos protagonistas que en este momento, reitero, están en cabeza del maestro Edgar Sandino. Maestro Edgar Sandino, bienvenido y una vez más, gracias por su generosa colaboración, contribución al conocimiento, a las diferentes personas inquietas por estas manifestaciones, los que pues en este caso sentimos a nuestra ciudad de Bogotá y que esperamos sin duda verla cada día mejor. Entonces, maestro, agradecemos en ese momento el espacio que nos brinda y pues su merced, si gusta, podría indicarnos cómo es ese encuentro que su merced tiene, primeramente quién es, cómo se hace encuentro para que su merced se adentre en las expresiones de la ciudad capital de Bogotá. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Edgar Sandino Velázquez. Esencialmente estudié arte dramático, es decir, dirección escénica, en una escuela que ya desapareció, que se llama Escuela Nacional de Arte Dramático. En esa época funcionaba en el Teatro Colón. Eran estudios, después me enteré que eran estudios informales, aunque se estudiaba 4 años con maestros, con pensum, con todo. Después estudié pedagogía artística también con el instituto, que era lo único que había en Colombia en esa época. Colombia no tenía, con excepción de la Universidad Nacional y el Conservatorio de la Universidad Nacional, no había absolutamente nada más. Estudié pedagogía artística. El que la Escuela Nacional de Arte Dramático me haya dado un título sin valor académico, que extrañamente me sirvió para ser profesor del distrito, me sirvió para ser profesor de muchas universidades, porque en esa época no se cuestionaba eso. Yo fui profesor del externado, profesor de planta del externado, profesor de planta de la Universidad Central, profesor de planta de la Javeriana, fui profesor de los Andes, fui profesor de la Universidad Nacional, fui profesor de la Pedagógica Nacional, con esos títulos, pero a mí una cosa extraña es que jamás me pidieron. Cuando yo fui profesor, por ejemplo, en la Nacional, el rector Ríos, cuando yo llegué, me dijo, Edgar, firme el contrato, y me entregó el contrato. La Central fue igual, el rector Jorge Enrique Molina me invitó, a partir de que yo era profesor del externado, me invitó, y el día que llegó a su oficina me dijo, usted tendría tiempo de dictarme, te nombro profesor de planta. Es decir, y así sucesivamente. En lo que posteriormente se convirtió la ASAP, surgió precisamente porque cuando yo llegué de profesor a la Escuela Superior de Teatro Luis Enrique Osorio Semejante Título, donde había trabajado Fausto Cabrera, Carlos José Reyes, que son grandes personajes de la cultura colombiana, Alfonso Braiño, en fin, una lista enorme de grandes maestros. Se estudiaba con 4 años y con un currículum muy estricto. Y yo llegué y pregunté, ¿esta escuela está académicamente reconocida? No.
Y en ese momento yo era el director de danza del ICFES, donde estaba el doctor Jaime Calderón. El ICFES era un instituto creado por el doctor Vieras, Carlos Vieras Restrepo, para regular todo el tema de la educación superior en Colombia. Y, digamos, de esas cosas de la vida, pues, hay que decirlo, yo me ganaba todos los concursos, absolutamente todos. Los concursos del servicio civil, los concursos universitarios, es decir, casi 30 premios tenía yo como mejor grupos nacionales. En todos los grupos que yo tocaba se convertían en grupos ganadores. Entonces a mí me sobraba el trabajo. Yo llegué en un momento a tener casi 14 empleos, 14 grupos. En la danza universitaria, por ejemplo, con la Central, fue mejor grupo nacional. Con el Externado de Colombia fue mejor grupo nacional. Pero a la vez que yo era profesor de planta de la universidad, era profesor de humanidades de la universidad y dirigía el grupo de danzas de la universidad. Fue igual en la Nacional, que durante el tiempo que yo pasé fueron 14 años en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional se ganó todos los premios nacionales en danza, hasta el punto que en los últimos concursos a mí me dijeron: lo declaramos fuera de concurso, usted no puede concursar más. ¿Sí? Eso hizo que yo tuviera cualquier cantidad de trabajo. Estudié pues arte dramático, dirigí teatro, escribo teatro, tengo obras de teatro publicadas. Como profesor pues he estado 40, ya 50 años dictando clases, dicto clases de poética, historia de la cultura, historia del arte, historia de la civilización, que son temas que me encantan. He publicado 35 libros entre cuento, poesía, novela, teatro y ensayo. Se ha traducido a varios idiomas, entre ellos el francés, el alemán, el rumano, el inglés. En este momento se está haciendo una traducción, porque ya está hecha, al turco, de los libros míos, y tal vez al húngaro se van a traducir un libro mío que se llama Simihaka, que fue seleccionado por la Organización Mundial del Libro Juvenil e Infantil como mejor cuento para niños del mundo. Ese libro ha tenido una suerte maravillosa. Fue el representante latinoamericano de los cuentos latinoamericanos en el Festival Mundial de Literatura para Niños en Tokio, y en este momento pues está traduciendo, ya está traducido a esos idiomas, al húngaro y al turco. Desde los 17 años que yo salí del monte, yo fui campesino, salí del monte, porque mi padre era liberal y mi familia era de liberales, de terratenientes. Mi pentabuelo, Ignacio Sandino de la Cruz, de Castro, fue oidor de la Nueva Granada. Es decir, era una familia de pensadores de origen hebreo. A mí me duele decir que soy de origen hebreo, porque así me lo enseñaron desde niño. Mis abuelos les encantaba la poesía, les encantaba la danza, les encantaba la música. En mi casa siempre había una biblioteca grande para leer libros. Entonces, yo preguntaba: ¿y esto qué es? Y me decían: no, es que nosotros somos de origen hebreo, no judío. Desde que hay una diferencia entre hebreo y judío, ¿sí? Eso es una tradición diferente. Somos judíos sefardí o hebreos sefardíes. Pero era gente de avanzada. Mi pentabuelo fue perseguido por la corona española, ayudó a la traducción de los derechos del hombre con Antonio Nariño, incluso fue preso en Cádiz, también como Nariño, y es firmante del Acta de Independencia de Colombia. Ese es mi pentabuelo. Fue de los primeros que empezaron a cultivar café en Colombia y escogió el Huila como su sede. Entonces ellos tenían las tierras en un pueblo que era absolutamente godo. Cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, los godos persiguieron a mi familia
la masacraron, mi padre fue asesinado, y desapareció todo lo que teníamos. Entonces mi infancia fue vivir de pueblo en pueblo por el Tolima Grande, huyendo hasta terminar en la selva. Por eso hay un libro mío que se llama Selva, va a salir ahorita mismo un libro, un cuento, una novela corta de un niño que vive en la selva, con toda esa vivencia. Soy muy buen lector. ¿Cómo puedo decirles? En mi casa tiene 10.000, 15.000, 20.000 libros. Y no es que yo los compre, sino que los leo. Es decir, soy un lector de 6 horas diarias. Yo pensé que iba a quedarme ciego a los 100 años y no me ha afectado para nada la vista leer. Hago danza desde los 17 años, por la forma más extraña del mundo. Yo monté una obra de teatro que a ustedes ahora les puedo confesar cómo era, que fue famosa a nivel latinoamericano y mundial. Con decirles que Le Monde de París le dedicó la página central de un dominical. La televisión sueca nos hizo entrevistas. La televisión norteamericana se vino exclusivamente a hacernos entrevistas. Los periódicos y revistas de la época nos entrevistaron. Ahorita que la obra cumplió 50 años, Le Monde de París me mandó, yo no sé cómo hacen para saber dónde está uno, pero saben dónde está uno después de 50 años, el aviso de 50 años de Attaka, donde cuentan que la obra ha influido profundamente en la danza y el teatro francés. Increíble. Es decir, y me muestran todos los grupos que se influyeron por la obra y empezaron a hacer ese estilo de teatro. En ese momento en Colombia, cuando nosotros empezamos a hacer teatro, ese estilo de teatro, la alcaldía de Bogotá prohibió la obra con decreto del alcalde. Entonces nos tocó irnos para Cali, donde duramos 6 meses en temporada. Luego fuimos a Medellín, y en Medellín el arzobispo me excomulgó. En la Universidad de Antioquia, en pleno escenario, quemaron mi foto y mi afiche, y la policía tuvo que sacarme a mí protegido en un carro blindado porque me querían linchar. Eso es histórica, es decir, esas anécdotas las estoy contando porque el Le Monde de París me dice: por favor, queremos que usted escriba esa memoria. Entonces estoy escribiendo esa memoria. Desde los 17 años estudié danza con Jacinto Jaramillo. Quien vio esa obra de teatro y se enamoró, pensó que yo había estudiado, quién sabe en dónde. Posteriormente, una alumna de Jacinto me inició en el ballet. Esa alumna se llama Chela Jacobo y está en esta revista que se llama La Danza. Es una época muy bonita que yo he historiografiado. Esta es Chela Jacobo. Aquí está con Alberto Zamora, que era uno de los grandes bailarines de la época, el padre de Lida Zamora. Yo no sé si ustedes conozcan a quién es Lida Zamora. Sí, pero Lida Zamora es uno de los grandes personajes de la música colombiana. Se casó con un alemán y vive en Alemania en este momento. Incluso tuvo un show de televisión donde mi hermano Ernesto, que era bailarín en esa época, ahora es abogado, bailaba y dirigía la compañía. Chela estudió danza en el número que va a salir reciente, y en el número 9 de la danza está una entrevista de Chela muy bella que le hice a ella desde cuando comenzó hasta cuando llegó. Ella fue mi primer maestra de ballet. Posteriormente fui discípulo de ballet de Gennady Ledyakh, que fue un maestro ruso del Bolshoi que vino a Colombia. Se creó el primer ballet colombiano. A mí me tocó concursar con 1 o 2 años de ballet con 120 bailarines colombianos, y extrañamente quedé entre los 8 mejores bailarines colombianos e hice parte de la Compañía Nacional de Ballet en sus primeros orígenes. Estudié con Ramón Segarra, con Héctor Saraspe, del American Ballet. Posteriormente estudié en España, me fui a Estados Unidos, estudié con Martha Graham, danza contemporánea.
Y no he parado en ningún momento ni de hacer teatro, ni de escribir teatro, ni de hacer danza. Pues puedo contar eso así muy rápido de Edgar Sandino. Esas cosas las hace uno sin pensar sino en hacerlas. ¿Sí? Después descubrí que tenía muy buen nivel técnico, porque fui invitado a bailar a compañías internacionales. He sido invitado a dictar clases en Caracas, en Lima, en España, en Estados Unidos, de clases de ballet, de danza moderna y de danza contemporánea. Manejo la técnica Graham, la técnica Duncan y la técnica de ballet rusa. Tengo un gran número de maestros, de alumnos míos que en este momento empiezan a ser figuras nacionales, que se formaron en una escuela que yo creé, que se llama el Mo Ballet. Es mezclar la danza moderna con el ballet. Y resulta mi hija, por ejemplo, Natalia, que es la que estaba por ahí, tiene esa técnica y hay un grupo grande de alumnos míos. Ustedes ven un bailarín hecho en el formado de la técnica y ellos son hermosos. Por una diferencia, el ballet es una técnica rígida, ¿sí? Y la danza moderna es una técnica que plantea la emocionalidad, la sensorialidad. Entonces, si usted mezcla estos dos elementos, digamos un bailarín clásico, coge la pierna y la pone acá. Un bailarín de danza moderna no puede hacer eso. Ahora, si a eso le agrega la emoción, si a eso le agrega en Martha Graham el contraction y el release, ¿sí? Y todo ese movimiento del cuerpo, entonces surge un bailarín bello. Tal vez por eso mismo, porque yo formo todos mis bailarines, así sea el más chiquito, en esa escuela, cuando salen a bailar un bambuco es otro bambuco, ¿sí? Si montan un pasillo, es otro pasillo. El bailarín es diestro, tiene gran velocidad, tiene columna, tiene extensión plena, tiene todo lo que ustedes quieran ese bailarín. Entonces ya Mauricio los ha visto en otros talleres y se ve bonito, se ve hermoso. Eso lo puedo contar muy rápidamente, Mauricio. Bueno, muy bien. Nos encontramos en una ciudad, como lo menciona Roberto Velandia, una ciudad cosmopolita, rodeada pues por una provincia, por un país de montañas, de valles, de llanos, de selva, sobre una meseta, en este momento lo que denominamos el altiplano de la sabana, en este caso particular, y vale la pena preguntarnos cómo ha sido ese desarrollo, especialmente a partir del proceso previo a la independencia y el proceso, digámoslo, de construcción de república, puntualmente a través de la danza, el que usted ha podido identificar a través de sus investigaciones. ¿Cómo se dio ese proceso para que pudiera identificar estas manifestaciones que pues sin duda hoy día cada día se ven menos y pues también se escuchan menos? Bueno, como todo estudiante, gracias Mauricio, como todo estudiante, uno se asoma al mundo del conocimiento con los ojos muy abiertos, como descubriendo nuevas cosas, el universo. Yo recuerdo que cuando yo montaba un bambuco con Jacinto, yo me preguntaba de dónde viene. Es decir, es elemental que uno se pregunte de dónde viene. Es decir, yo soy muy curioso. Las vueltas antepeñas, por ejemplo, la guabina chiquiquireña, porque la hace de esa manera. Jacinto fue el gran pionero de la danza en Colombia. Aquí hay una biografía de Jacinto que vale, es la única biografía que el viejo dejó escrita, digamos, que autorizó. Esta la revisó él personalmente. Esa biografía la escribí yo estando bravo con Jacinto. Les quiero contar por qué estaba bravo Jacinto conmigo. Porque yo empecé a estudiar ballet con Chelo. Entonces, Jacinto odiaba el ballet. Y yo era el maestro de clase del ballet Cordillera. Es decir, yo enseñaba la clase. Cuando Chela me enseñó a mí el ballet, mira Jacinto Jaramillo, aquí está con Cecilia López, una de sus discípulas, primeras discípulas en Colombia. Yo me preguntaba de dónde surge el movimiento de la danza moderna y empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con la danza moderna.
Incluso estudié la vida de Isadora Duncan, se llama Mi vida, en inglés My Life, ¿sí? Incluso tengo el libro, si alguien, yo lo reproduzco para que alguien lo tenga. Tengo el método Duncan original, como el método Jacinto original. Jacinto Jaramillo es el pionero de danza en Colombia, y él trajo por primera vez la escuela, la formación del bailarín para salir al escenario. En Colombia no existía la danza, no había grupos de danza. Venían compañías extranjeras al Teatro Colón y venían bailarines, y de entre esos bailarines, ya hablaremos de Cordobés Moure, dentro de esos bailarines algunos se quedaban y dictaban clases a las señoritas bogotanas para bailar las danzas de Santa Fe de Bogotá, porque es importantísimo entender que esta es una sociedad de clases, todavía, y racista, ¿sí? A los negros no los quieren en Colombia, es paja de que aquí aceptamos los negros, odian a los negros, y esta oligarquía santafereña, y yo debo decir que mi pentabuelo era oligarca, y por la parte de Velázquez eran oligarcas, y por la parte de Sandino eran oligarcas, ¿sí? Y les puedo decir por qué, porque yo vivía en una hacienda donde la casa era cerrada y había campesinos que llegaban incluso a la puerta, y el abuelo salía y le decía ¿qué quiere? ¿Sí? Y él no salía él no caminaba, él se montaba en el caballo y se iba a caballo, y el caballo se lo ensillaban. Es decir, es un universo y uno ve el mundo de otra manera, ¿sí? La hacienda que era de mi pentabuelo en Natagaima, porque él se casó con una india en Natagaima, mi pentabuelo se casó con una india en Natagaima, y ahí el color moreno, cosa que a mí no me preocupa, al contrario, yo soy indianista. De hecho, en uno de los cuentos míos que está traduciendo a esos idiomas, se llama El mensajero de los dioses, que es un cuento sobre los Tairona, donde reivindico la antigua cultura hispanoamericana y de las prehispánicas. La Tairona, que es una de las culturas más bellas de América. El otro cuento, Simijaca, es un cuento indígena, es un cuento contra los españoles. De hecho, en España, en una reunión que yo tuve en España, me decían: ¿cuál es la bronca tuya contra los españoles? Si tu abuelo era español, si tu pentabuelo era español. Le dije yo no tengo bronca, es que hay que contar la historia como es. Sí. Ahora, yo respeto a España, no significa que yo sea anti-español. En España trataron de decirme que yo era anti-español, no es cierto, no soy anti-español. Jacinto viene y se forma con Irma Eric Grimm, viene a Colombia, enseña a esos primeros bailarines colombianos del ballet Cordillera de él. En este momento se llamaba la Compañía Nacional de Danza, posteriormente creó el ballet Cordillera. Es el primero, ahí se formó el maestro Luis Ernesto Moreno, Chela Jacobo, Cecilia López, que fue una bailarina muy importante en Venezuela, la Giró, que bailó con Marta Graham, es una de las grandes bailarinas, y la mamá, esposa de Cris Piquielis, la mamá de Janis Piquielis, que tiene en ese momento una compañía todavía con 93 años, enseña en Medellín. ¿Por qué es importante Kirill? Porque Kirill crea los ballets folclóricos colombianos. Él fue miembro de los ballets rusos y se enfermó de una pierna o se partió un pie o algo le pasó, no he podido saber bien. Yo conocí a Kirill en Buenos Aires y se quedó en América. Se vino a Venezuela, se vino a Colombia, se casó, volvió a Venezuela y definitivamente se quedó en Colombia, en Medellín, donde formó uno de los mejores bailarines, ha formado dos de los más grandes bailarines del mundo, que son Ricardo Bustamante, que aquí está referenciado, ustedes pueden verlo ahí en esa revista del que no la tenga debe comprarla porque ahí está mucha de la historia de la danza de Colombia, ¿sí? Debe estar al comienzo. Es el único bailarín colombiano latinoamericano que recibió el premio, el equivalente al Nobel de la danza,
Ricardo, a quien conocí en el primer congreso de danza en Barranquilla. En este momento vive en Chile y trabaja en Chile. Dirige la Compañía Nacional de Ballet de Chile. En Colombia, lógicamente, no vendrá de visita, pero no le darán ni una conferencia. ¿Sí? En esa época, pues, porque yo era el Consejo Nacional de Cultura y logramos que lo trajera. Ustedes no se imaginan, cuando yo era el Consejo Nacional de Cultura, las peloteras que yo armaba. Yo no llegaba pidiendo favores, es que tienen que hacerlo. Este es un país que se supone que es una república, ¿sí? Que tenemos una oligarquía aquí manejando un poco de imbéciles que no tienen ni la menor idea de lo que es cultura, dirigiendo la cultura, damas grises dirigiendo la cultura. De modo que hagan las cosas, ¿sí? No se roben el presupuesto, utilícenlo para la poesía, etc. Jacinto, pues, que era de un talante parecido al mío, que era el Ballet Cordillera. Mira, aquí está Yanis Piqueris, el hijo de Kirill, que es la primera medalla de oro latinoamericana, antes que del Boca argentino. Pero Argentina, lógicamente, pone a Del Boca en todas las paredes de Argentina como medalla de oro. Aquí la tenemos, ¿sí? Y nadie sabe quién es Yanis Piqueris, porque no se sabe quién es él. Claro, desafortunadamente nació en Venezuela, no es colombiano. Él nació en Venezuela, en esas idas de ir a Venezuela. Entonces esa medalla me imagino que los venezolanos tampoco la explotan. Bueno, la pregunta iba a cómo, ¿por qué? Porque cuando yo empecé a ver todas esas danzas, yo decía, ¿y qué pasó con el resto de la cultura? Es decir, no hubo un siglo XIX, no hubo una colonia. Y empecé a investigar, particularmente a través de la literatura, personajes como Ricardo Carrasquilla, un escritor extraordinario que es importante que todo el mundo lea, que se llama Eugenio Díaz. Tú has expresado la Feria Real, pues lo estás comentando, la María. Es decir, a través de la literatura se empieza uno a enterar de que hubo un universo de determinada manera. Lo último que el ser humano transforma son sus costumbres, sus rasgos. Los estructuralistas, entre ellos Lévi-Strauss, decían: si a un hombre del siglo XX lo colocamos en Roma, ¿sí?, el hombre va a sentir que es un mundo bárbaro. Pero si colocamos a un bárbaro de esos de Roma en el siglo XX, va a decir, pero si siguen comiendo parecido a nosotros, si siguen durmiendo en camas iguales, si siguen siendo igual de racistas, de clasistas, etc. Es decir, el ser humano cambia muy poco en la historia. No hay diferencia casi. Ustedes leen, por ejemplo, El asno de oro de Apuleyo y ustedes encuentran que la forma de enamorarse de los romanos es la misma de nosotros. O si leen, por ejemplo, a Pierre Ruy en Canciones de Bilitis, van a ver que la emoción y la sensorialidad de los griegos es la misma de nosotros. Casi no hemos cambiado a lo largo de la historia. Hemos transformado instituciones, pero ¿cuánto esfuerzo? Etcétera, etcétera. Entonces, todas esas preguntas que van surgiéndole a uno se van quedando y uno empieza a decir, bueno, ¿y cómo bailaban en el siglo XIX? ¿Sí? ¿Y cómo era la relación de los campesinos? Entonces yo me acordaba de mis tatarabuelos, mis abuelos, cuando íbamos a las fiestas campesinas y uno veía eso bonito. Yo me acuerdo que yo vi una caña bailada en Líbano, Tolima, cuando yo tenía 6 años, por campesinos, y me pareció hermosa. Sobre todo, miren, yo tenía 5 años o 4 años, y puedo confesarlo sin ningún rubor, me parecieron hermosas a los 4 años las mujeres. Sí, con esos cabellos sueltos. Decía Fernando Soto Aparicio que él no quiso estudiar bachillerato ni nunca hizo una carrera universitaria por una razón. Tenía 8 años y empezó a estudiar matemáticas en el colegio. Y la profesora, que era, dice Soto Aparicio, era una de las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida,
se paraba en el tablero con una falda saca y escribía arriba y todos nos quedábamos así. ¿Sí? Y yo hice mi primer poema viendo a esa maestra, dice Fernando Soto. Yo me enamoré de la danza viendo esas mujeres tolimenses bailando una caña, porque en esa época el vestido no era como el maestro Gildardo Aguirre largotote, no, iba a media pierna. Imagínense que esa caña tenía una trenza, y esa trenza giraba y el cuerpo de esas mujeres se veía, como dice la guabina santanderiana, ¿sí? de Lelio Larte, ¿no? Sí la han oído, ¿no? Campesina santanderiana, era mi flor de Romero. Entonces, yo enlazaba todo eso, esa sensación de ver la única danza que yo vi de niño colombiana, la vi en Líbano, Tolima, ¿sí? Bailada por campesinos de Armero. Yo tenía 6 años, o 4 añitos, 4, 5, 6 años. ¿Y cómo bailaban los santafereños? Entonces me puse a estudiar todo lo que era Santa Fe de Bogotá y descubrí cosas muy bellas de Santa Fe, porque Santa Fe primero era una pequeña ciudad en esa época de 100.000 habitantes. Comenzando apenas el siglo XX, llega a 300.000 habitantes, pero hacia 1850 era una ciudad de 100.000 habitantes. Sí, acababa de pasar la revolución, porque estos españoles, con todo lo que puedan ser, eran terriblemente conservadores y sanguinarios. Si ustedes se ponen a pensar cómo mataron a Galán, es impresionante. Le echaron sal a la tierra para que no germinara nada. La cabeza fue colocada en determinado lugar, un brazo en otro, la pierna en otro, el cuerpo en otro. Y así sucesivamente, es decir, la conquista fue un acto de barbarie terrible. Entonces, en la sensibilidad mía, el español era abominable, ¿sí? Yo no sé si sigue siendo abominable, pero en términos generales sigo pensando que el ser humano es abominable. El ser humano es la peor especie que ha pisado este planeta, así como puede ser la más bella, ¿sí? Es la especie más terrible que puede haber. Es un ser que asesina, que destruye, que acapara, que, en fin, que son los bancos, la más pura y desarrollada expresión del egoísmo, donde uno acapara, ¿sí? Y si usted tiene, me lo tiene que dar pagándome el 30%, en Colombia casi estamos al 39%, casi la mitad de lo que le... Es decir, y estas oligarquías, estas clases dirigentes se han apoderado de todo y tienen a este pueblo en la miseria, ¿ya? Todo eso lo pensaba yo en esa época, advirtiendo, ¿sí? Que mi familia era pues una familia a quien yo no quería, porque yo no entendía de niño cómo mi abuelo pasaba en su caballo, había alguien caminando con un bulto de 5 arrobas con una loma arriba y él no decía, venga, le ayudo, no, pasaban al trote, etcétera, etcétera. Un campesino que trabajaba de 6 de la mañana a 5 de la tarde y le daban apenas el desayuno y la bolsa, la comida y un centavito, ¿sí? Y el sueldito que era una miseria, porque no daba para comprar una camisa, etcétera, etcétera. Todo ese amalgama de pensamientos se fueron metiendo en mí y cómo era esa sociedad. Entonces descubrí pues que esto era una prolongación de la cultura española y me fui para España. Extrañamente, yo llegué a España apenas cumpliendo los 20 y muchos de años y me pareció hermosa, hermosa, hermosa. Qué ciudad, qué país tan bello. Es decir, la arquitectura española, la gente, las mujeres, la música, es otro universo. Fui a los palacios, estuve en el Palacio de Aranjuez, en el Palacio de Cádiz, estuve en Sevilla, estuve en Toledo, etcétera, etcétera, para ver cómo eran los españoles, ¿sí? Y quedé fascinado de la cultura española. Y yo decía, ¿cómo se prolongó esa cultura en Colombia? Claro, fui a ver las danzas, las sevillanas,
incluso estudié danza española, pero nunca me atreví a bailarla porque esos son unos grandes maestros. Yo zapateo muy bien, no es por molestar, pero soy un extraordinario zapateador, sí, pero muy bueno en serio. Pero no me atrevo a bailar al lado del español, y bailé danza española con los españoles. Es decir, yo me paré en un escenario a bailar seguidillas, pero yo no me atrevo así, yo prefiero bailar un poco. Y empecé a investigar todas las danzas, entonces descubrí en toda esta literatura, José David Guarín, Manuel Pombo, el mismo Rafael Pombo, toda la literatura costumbrista de la época, particularmente Cordobés Moure y una cantidad de escritores costumbristas colombianos que hablaban de cómo era tanto la clase alta como la clase media como la clase baja, esa sociedad clasista que es la nuestra, ¿sí? Y un día decidí que iba a convertir todo ese escudriñamiento de esa realidad en danza. Y duré 10 años mirando los libros. Descubrí un libro maravilloso, y eso lo descubrí con Martha Graham, que se llama sí, Las danzas preclásicas. Las danzas preclásicas. Los norteamericanos, cuando crearon la danza moderna, cogieron como fuente de su inspiración las danzas de corte europea, lo que en el ballet se llama le ballet de cour. Le ballet de cour es lo que las cortes europeas tomaban y hacían en sus grandes fiestas. Luis XIV fue digamos, el monarca más importante desde el punto de vista social y en la nobleza de Europa. Luis XIV, llamado el Rey Sol, que es el creador del famoso Palacio de Versalles, que llegó a decir: el Estado soy yo, ¿sí? Realmente Francia era en el siglo de las luces el país que más resurgía, ¿ya? Mientras Europa entera miraba a Italia en el Renacimiento, Francia había creado la gran revolución de los tablados y había creado una gran poesía, había creado el ballet a partir de las danzas italianas, las danzas cortesanas francesas eran copiadas en el resto de Europa. Entonces surgió lo que se llamó el ballet de cour, donde están danzas como la pavana, la alemanda, la canaria, la giga, el minuet, ¿sí? La zarabanda. Son unas danzas de una gran belleza. Y como en realidad aquí nadie había pensado que eso existía. Es decir, ¿qué bailaban los santafereños? Entonces me pongo a mirar y sí, los santafereños, en un libro muy bello, el primer cuento que yo leí de José María Vergara y Vergara, llamado Las Tres Tazas, me impresionó, porque él hablaba ahí de la contradanza y hablaba del vals, como las dos primeras danzas que bailaban los santafereños. Pero ¿cómo bailaban? ¿Cómo era? La única danza que en Colombia se conocía, que era un reflejo de lo que hacían los nobles esclavistas en sus salones, eran las danzas chocuanas, que el negro había copiado como en forma burlesca, y bailaban, y allí se conservaron más o menos la jota, la polka, la mazurca, etc. ¿Sí? Y la única contradanza que se conocía era la famosa contradanza chocuana. Y yo la miraba y yo decía, no puede ser así. Entonces empecé a hacer las danzas, empecé a investigar las músicas del siglo XIX, descubrí aproximadamente casi un libro de música, que está copiado, no se ha publicado, casi por los mismos años y simultáneamente. Elian Duque lo hizo. Ella era musicóloga, ella fue muy amiga mía, nunca nos consultamos, nunca vino ella a mí. Yo investigué casi 50 músicas que están ahí, para piano, para orquesta,
porque los músicos nuestros copiaban la música europea, la música española. Y había un gran movimiento musical. Extrañamente, los músicos del mundo se entienden mejor que los bailarines del mundo. Ustedes ven un guitarrista español y un guitarrista italiano y tocan el mismo repertorio, y ese es venezolano y toca el mismo repertorio y no se están peleando, ¿sí? En cambio, bueno, en el ballet, pues todos se nutren unos con otros. El ballet, siendo una danza universal, pues los chinos lo bailan parecido y los colombianos la bailamos igual, no pueden bailar norteamericanos. Y así fueron surgiendo esas danzas, más o menos 50 piezas encontradas. Encontré contradanzas muy bellas, encontré mazurcas, encontré polcas. ¿Cómo se transformaron esas danzas de 1850 acá? Porque, claro, entendiendo la historia colombiana, viene todo el fenómeno de la independencia. Bolívar, por ejemplo, no quería a los españoles. Incluso su guerra a muerte, prácticamente los españoles les duele todavía a los españoles. Ellos dicen, él decretó la guerra a muerte contra nosotros. Sí. Era una forma de retaliar todo eso que habían hecho los españoles. Es que cuando Morillo vino a Colombia asesinó a todo el mundo. Ustedes ven que aquí en Bogotá, de todo lo que fue el movimiento de independencia fue prácticamente pasado por las armas y en la horca, por Morillo. Esa era España. Entonces Bolívar sabía que si él no actuaba de esa manera, algo podía pasar. Y determinó esa guerra. Y descubro pues que Bolívar y Santander amaban la contradanza. No era la contradanza chocuana. Incluso Bolívar cargaba en su chaqueta una partitura de una contradanza que una muchacha cartagenera un día le dio. Hay un cuento mío que se llama, un cuento mío que incluso se publicó se tradujo al francés, en ese momento está traducido al francés y publicado en francés, sobre la vida de Bolívar, sobre ese detalle de la partitura de la contradanza de Bolívar en su bolsillo. Y fueron surgiendo de coreografía de 18 danzas, entre ellas el chotis, que no es el que ustedes conocen, la contradanza, que no es la que ustedes han visto, el pasillo, que no es el que vieron, porque el pasillo tenía, por ejemplo, dos modalidades, en la parte académica, que era muy elegante, muy fina, y lo que Cordovez Moure y la historia ha denominado la capuchinada, que era donde se enloquecían. La misma historia dice que duraban bailando 2 horas, 3 horas, un pasillo sin parar, estos locos de Santa Fe de Bogotá. Les parecía muy lento el vals, entonces lo aceleraron y surgió el pasillo. El bambuco, que se bailó en los salones, en una danza de origen popular. Y incluso mi investigación llegó a las danzas coloniales. Investigué las danzas de 1850 hacia acá, con 18 coreografías, de las cuales 11 son las que muestro en el espectáculo. Debo contarles que esa investigación coreográfica, que aquí está mencionada, se ganó los siguientes premios. El Premio Metropolitano de Alto Impacto. Un día me llamaron a decirme que la Alcaldía Mayor de Bogotá me estaba dando un premio por la investigación de las danzas. Y yo dije, ¿de qué? Sí, de las danzas, que venga a recoger un premio. Y eran 20 millones de pesos en ese momento. Y bueno, me dieron el cartón y el cheque de 20 millones. Lógicamente yo cogí 10 y se lo repartí a mis bailarines, iba a repartirlo todos de forma equitativa. Y ellos me dijeron, no, maestro, es que ese premio es suyo. ¿Usted por qué no lo va a dar a nosotros? Entonces, el Premio Metropolitano de Alto Impacto, como mejor coreografía e investigación en danza en Bogotá. Luego, Bogotá sacó un concurso que se llamaba Escenarios para la Danza. Y fuimos y concursamos y nos ganamos el premio de Escenarios para la Danza. Fue muy bonito porque nos presentamos en diferentes escenarios y había un presupuesto
Entonces yo llevaba a todos los músicos porque tenía un pianista, un tiple, una bandola, una guitarra, en fin, hice la ropa. Ustedes ven en el traje de Natalia, ¿está Natalia? En el traje de Natalia, estos son diseños míos, muy seguidos a los trajes de la época. Para investigar esos trajes estoy viendo las láminas Marc, de Edward Marc, un cónsul colombiano, un cónsul inglés que estuvo en Colombia entre 1848 y 1856 más o menos. Y todo su viaje lo fue referenciando en unos dibujos muy bellos. Ese libro se consigue en el Banco de la República. Las láminas Torres Méndez, las láminas de la Comisión Coreográfica, ¿sí? Más una cantidad de dibujos que han aparecido por Río, por no sé quién, por otro. Y finalmente terminé diseñando ese traje. Todos los trajes que yo tengo son diseñados por mí, porque me tocó estudiar diseño. Cuando fui a montar mi primera obra de teatro, llamé a un diseñador de ropa y le dije, ¿yo cuánto me cobra por diseñarme esto? Y en esa época, 6 millones de pesos me cobraba por diseñar unos trajes. Perdón, ¿cuántos años tenía? Estamos hablando de 1970, 78. Entonces yo dije, no, pero si aquí está Muñoz Mora, que era el personaje que había llegado con Jacinto de Buenos Aires, y me fui y le dije, maestro, ¿usted me enseña a diseñar? ¿Me enseña a coser? Dijo, claro, mijo, venga de mañana. Y me enseñó a cortar, a coser, a conocer telas, etcétera, etcétera, hasta que hice mi primer traje. Muchos de esos trajes son cosidos por mí. Es decir, manejar la máquina, cortar, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con un traje. Yo lo sé. Estudié los 11 trajes básicos colombianos, ¿sí? Luego tuvimos otros premios. El premio Danza al Parque, bueno, era un premio que nos dieron muy bueno, mejor danza tradicional de Bogotá, etc. Fue un trabajo muy bonito, que nunca imaginamos que sirviera para resucitar ese hermoso elemento de una parte de nuestra cultura, que es la cultura urbana, la danza republicana, que más o menos se establece entre 1850, que es cuando empiezan a cambiar los gustos bogotanos, hasta 1910 o 20, que viene la gran influencia norteamericana. Incluso cuando llegamos a ese punto, yo comencé a trabajar la danza norteamericana y alcancé a montar un espectáculo de las danzas de la época, es decir, toda la influencia norteamericana que permea nuestra cultura, el foxtrot, el charleston, el jazz, el blues, etc., que permeó lo nuestro, entendiendo 3 factores. Por una parte, lo inglés, que Inglaterra con intereses muy particulares penetra en Colombia. De hecho, mi pentabuelo, que yo le decía que él se llamaba Henrik Anchik, eso es una historia muy interesante. Mi pentabuelo era Henrik Anchik, era noruego. Si ustedes ven a mis primos, me creen, ellos son rubios de ojos azules. Yo heredé los genes de mi abuela Natagaima, ¿sí? ¿Qué día fui a ver estaba en una reunión de familia y había un rubio que parecía sueco, ¿sí? Y yo decía, oye, qué tipo tan hermoso, es su primo Edgar, pero ojos bellísimos, ¿no? A mí me encantan los rubios, extrañamente, ¿sí? Como también me gustan los negros, a mí me encantan los negros, y los indios. Yo creo que como humano, cada quien tiene unas cosas bellísimas. Ese pentabuelo noruego, ¿sí? Fue muy amigo del presidente López, José Hilario López, que fue el que liberó los esclavos. Se echó de enemiga a toda la burguesía santafereña con ese acto. Y fue amigo de todo el mundo, mi pentabuelo. Todo eso me sirvió para referenciar mucho todo este trabajo, ¿sí? Para darme cuenta de la actitud, porque mi familia es clasista.
Mi familia, ustedes no se imaginan cómo son. Si una tía mía llega acá, se parquea en el carro ahí, no se baja. ¿Sí? Tiene que abrirle la puerta, etcétera. Es decir, eso lo reflejan las danzas decimonónicas. Entonces, entre 1850 que empieza a cambiar el gusto, pasa de ser lo español, que es eso que estoy contando, ¿sí? Ese clasismo, esa antipatía, al decir clasismo es cierto, ¿sí? Hasta que llega lo francés. En Bogotá, por ejemplo, era común que se hablaran los dos idiomas. La influencia inglesa, con toda esa gente que vino a robarse el oro, 321.000 toneladas de oro se llevaron entre 1850 y lo que va de este siglo. Piensen qué cantidad de oro se han llevado los ingleses de este país. Los franceses están haciendo lo mismo. Trataron de hacer los alemanes llegaron a la parte de lo que es Santanderes, etc. Todo eso con intereses económicos. Pero no es que llegaran a colonizar, llegaban a crear empresas para llevarse, ¿sí? Pero la sociedad bogotana era una sociedad permisiva, porque digamos que al presidente le decían, usted aquí va con el 20% de comisión y tiene la concesión, y le daban la concesión, ¿sí? Y no le importaba que el pueblo estuviera aguantando hambre, etc. Lo francés influye mucho. En Bogotá era común decir pour la nuit, bonsoir monsieur, o good night, ¿sí? No se hablaba casi español. Era de buen tono que los jóvenes estudiaran en Londres y que los paños que usaran fueran paños ingleses y que se confeccionara con paño inglés en la tienda inglesa, o fueran a París a estudiar a París. Sigue siendo parecido. A ustedes, a nosotros, bueno, a mí no, nos descrestan cuando dicen I am going now at Harvard to study at Harvard. Yes, I study English in United States, and I study the Harvard economy at Harvard. Yes, in this moment, je suis parlé en français. En ce moment, j'ai étudié à la France. J'ai étudié à la 5, à la France 5. ¿Sí? Mais ¿qué es el español? ¿Sí? Es decir, hay una vanidad con esa vaina. Ustedes acaban de oír decir a nuestra bellísima alcaldesa Claudita, me voy a Harvard a hacer un doctorado en economía de administración pública, ¿sí? Y llegan acá y el pueblo colombiano dice, estudió en Harvard, estudió en Londres, y el pueblo, es decir, ¿quién dijo? Estuve viviendo con los indígenas 10 años para ver cómo piensan, cómo sienten, la cosmogonía, etc. No sé si fue muy larga la respuesta. No, señor. Bueno, ya, digámoslo, para las personas que se relacionan hoy día, digámoslo, ya con expresiones como el pasillo, que sabemos que pasan a ser uno de los emblemas, y esto a través, pues, de músicos distinguidos de la época que en su mayoría se acercan a la capital en el marco de la industria musical, que pues en este caso desarrolla especialmente a inicios del siglo XX todo ese proceso de multiplicación sonora, ¿no? De registro y de multiplicación. Pero antes, cuando pues en este caso no está ese desarrollo tecnológico, refiriéndonos nuevamente al siglo XIX, estas expresiones, estos métodos de enseñanza de la música, y en el caso particular de la danza, dentro de su investigación, ¿qué pudo encontrar que pues, se fracturó para que hasta la fecha no nos llegue, o de alguna manera haya como ese abismo en el cual la memoria de las danzas decimonónicas pues, no hayan trascendido? Tal vez el pasillo, por ser parte de la construcción de República, pero las demás danzas, digamos, como se lo mencionaba hace unos momentos, la contradanza chocuana ha permanecido en el imaginario de la comunidad chocuana, pero en el ámbito de la zona andina y especialmente la capital,
esas expresiones independentistas no se pueden apreciar? ¿Cuál ha sido pues, su lectura, su acercamiento? Podemos poner, busquemos ahí danzas. Bueno, es una pregunta muy interesante, Mauricio. De las danzas que llegaron a Colombia, estaba la redoba, que es una danza europea que se bailó en Polonia, en la corte polonesa, por los nobles poloneses. La mazurca, estaba la polka, que es una danza originaria en Bohemia. Bohemia es un sitio muy cercano a lo que se llamó hasta hace muy poco tiempo Checoslovaquia. Es una ciudad muy bella. No sé si ustedes han viajado a Europa. De las ciudades más lindas que he visto en Europa es Praga. Praga y Bohemia quedan muy cerca. Conservan una tradición muy bella. Bueno, la polka es nacida en Bohemia. Todas esas danzas, yo hablaba de las cortes europeas, todas esas danzas fueron asimiladas por las cortes europeas. De las cortes europeas pasaron a España. En el caso de la contradanza, es una danza de origen inglés que todos sabemos que eso se ha popularizado bastante. Se llama country dance. En francés se llamó country dance y en español se llamó contradanza. En el caso del pasillo, deriva, incluso hace unos cuantos meses Mauricio hizo un taller muy bonito en Funza, donde precisamente el tema era el pasillo, que incluso Pachito habló del pasillo chocuano, y yo hablé de los orígenes del pasillo, que es una danza en su base de origen italiano. Se puede remontar incluso a las danzas del siglo XII. Se conoce en el siglo XIII-XIV como polka. Es una danza de un paso muy corto donde la mujer es elevada, ¿sí? La elevan y gira con ella, y después hace dos giros, pero es el origen del pasillo, del vals. Hacia 1780 llega a Alemania una forma de giro derivado de la volta, una forma de giro. Los alemanes lo cogen y lo vuelven el vals. La palabra vals significa girar. De Alemania pasa a Francia y pasa a Inglaterra. En el estudio mío, incluso a España, llega también el vals. En el estudio mío descubrí que la manera de bailar el vals, los ingleses, es distinta a como lo bailan los franceses, no se baila en España. El vals inglés es un vals envuelto, se gira sobre sí mismo. El vals francés es una danza de 3/4, de gran movimiento, de gran envergadura. El vals alemán tiene el paso corto, corto, largo, corto, corto, largo. Y el español es casi zapateado, pero va girado constante y permanente. ¿Sí? Tenía una característica que yo creo que la hace. No, si quieres puedes mostrarlo. Mira, este que está aquí, si quieres desde el comienzo, estos son los bailarines de la compañía. Ahí está Natalia, que es mi hija, la que está de este lado, y está Lorena. Ellas son de la fundación. Esto fue cuando a Edward Sandino le dieron un premio Zipacón, un premio muy bonito. Y a mí me invitaron, y yo no sabía que era por el premio. Entonces, y terminamos con la forma coreográfica con la que se terminaba. Entonces ustedes ven, ahí está el traje, pueden ver
Es de Natalia, mi mamá, ahí está Oscar, él es Camilo. Y esta es el vals. Usted puede explicar cada figura. El traje que ellos llevan, Oscar lleva lo que es un saco leva, Oscar es el de acá, un saco leva que se usaba en la época, y Camilo lleva un levín. El levín tiene la característica que tiene cortado y en punta atrás. Y estaba la casaca, que había una casaca llamada punta diamante, y el saco. Esas son figuras de vals. Ese es el vals. Porque el vals no siempre era girado. En Bogotá era común que la niña se desmayara. Maestro, una pregunta. Hay unos que llevan millares, ¿no? Que son así como... Esto es falso, eso no se usó acá. ¿No? No. Pero eso todo lo que lo hacen es mentira. Bueno, Sí, ese es- así nomás ese vestido. Sí, se usaba mucho en agua, hasta 2-3 en agua. El minar se usaba más, hasta más o menos en 1750 en Europa. En Europa. Incluso yo tengo uno original. Y se escuchaba todo eso. Pero esa moda desaparece acá. Sobre todo que eso son danzas decimonónicas, o sea, de 1850 a 1910. Ya es la moda francesa, es decir, ya empieza a cambiarse, viene la respuesta aquí también, Mauricio. Bueno, ahí ven ustedes ahora cómo se forma el bailarín. Ya les explicaba que se forma en ballet, danza moderna y ballet. Entonces se dan unos bailarines, estos bailarines, cualquiera de ellos, te pones la pierna acá, ¿sí? Te hace un develope grande, la clase es muy saltada, muy girada, muy de todo, pero eso se hace puro. Es decir, ahí no hay ni un paso de ballet. Pueden ustedes ver incluso el diseño del vestido. Sí. El pasito. Viene el vals y sigue el pasito. Entonces se aceleró. La reconstrucción que hago de ese pasillo recoge los dos elementos, la capuchinada y todo lo académico y las figuras del vals. Es una, claro, es muy personal, estas coreografías son muy personales. Y está montada para 4 parejas. Ahí les muestro 2. Fíjense ustedes que la mujer abre la falda. Este es el famoso La Gata Golosa de Fulgencio García. La anécdota que cuenta la historia es que en la 27ª había un garito donde iba la mayoría de los jóvenes de la época, porque había niñas muy lindas y muy condescendientes y se pierde todo. Se llamaba Le Gate Galois, se llamaba La Gata Golosa, y los bogotanos le decían La Gata Golosa porque el nombre era francés. Le Gate, la alegría gana. Ese es el zapateo que se usaba en la época bailando pasillo. Los zapateaban en la capuchinada. Todas estas figuras, ¿sí?, son propias del vals.
espaldeado. Tiene un elemento muy bello que eran los famosos corredores. Dice Cordobés Moure que las damas se ofendían si el hombre le daba la mano con guante. Aceptaba que se pusiera el pañuelo, pero poner el guante era ofensivo. Maestro, una pregunta. Yo he visto bailar pasillo con botines. Se usaba el zapato de la época que ya era zapato normal. Ya no traía hebilla, ya había pasado todo eso. El pasillo es una danza que surge prácticamente entre 1880 y 1910. Entonces, en esos 30 años surge el pasillo. Antes era el vals. Entonces el zapato, miren ese zapato que ustedes ven, el zapato español, que usaban las mujeres de la época. Y el hombre usaba el zapato como ese que ustedes ven ahí. ¿Sí? Se usaba el corbatín, el lazo o el pañuelo. El pañuelo era un pañuelo de colores grandes, más o menos como una bufanda. Yo siempre uso bufanda, pero hoy se me quedó. Pero le hubiera mostrado cómo se hay 6 maneras de anular el pañuelo. Y es bellísima. Cuando quieran yo les enseño las 6 maneras de anular el pañuelo. Ahí está con Le Gate Galois. Ese pasillo recoge todas las figuras que se conocían de la época del pasillo. Bueno, entonces, ¿por qué no trascendió otras danzas? Porque eran muy complicadas. Si ustedes ven, ¿sí? Una polka, una mazurka, las tengo que están acá. Sí las tengo, pero imagínate que están en el CD. Y no hubo forma de pasarlas. No en CD, ya las tengo. Sí, no hubo forma de pasarlas a USB. Me toca hacer ese trabajo. Son muy complejas. La galopa, la polka, la mazurka son muy complejas. Pero hay pueblos en Colombia, por ejemplo, donde la mazurka se conserva. En Antioquia, por ejemplo, la conservan. Hay que entender que la misma contradanza, en el caso de Cuba, deriva en la habanera. En la Argentina se convierte en tango, la contradanza. En Colombia se conserva la contradanza. Y así sucesivamente muchas danzas se fueron transformando en lenguajes. Pero el caso del pasillo, bueno, estas ya son danzas colombianas propiamente dichas del siglo XX, entrando al siglo XX. Esta se llama la marcha. La usaban al terminar la fiesta, porque la fiesta comenzaba como a las 9 de la noche y duraba hasta que el sol salía. Es decir, a las 5 o 6 de la mañana la gente estaba terminando de bailar. A las 12 de la noche se servían las comidas, una mesa llena de viandas, bizcochos, a veces vino, tamales, carnes. Esta danza, por ejemplo, tomó muchas figuras de la polka y de la mazurka. Ese paso es de polka, por ejemplo, y es tomado por la danza. Este paso es de mazurka y es tomado por la danza, por la marcha. En la mazurka, que nosotros la tenemos, está recreado. Esa era la última danza que se bailaba en la noche. Con esta despedían los bailarines en la fiesta. Casi siempre, bueno, una de las características de la danza de salón es que es danza de pareja.
Eso es un elemento fundamental. La danza de salón es danza de pareja. Y el concepto de cuadrilla, aunque hay una danza que se llama la cuadrilla, en casi toda la danza de salón el concepto de cuadrilla se mantiene. Por ejemplo, ahí están formando cuadrilla. Y ahí la bailamos como última danza. Así se despide. Después me enteré que eso era un homenaje. Yo me fui. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Mauricio? Bueno, maestro, ya para ir cerrando, dentro de estas manifestaciones que su merced ha podido recalar, digámoslo, dentro de esta investigación que ya completa más de 4 décadas, ¿qué aspectos su merced considera que todavía están presentes o que es posible pues, fortalecer o fomentar precisamente para no perder pues, toda esta memoria que corresponde a al menos dos centenarios de la historia pues, de la República, especialmente en una ciudad como Bogotá? Yo diría que, así como es de importante recuperar toda la danza folclórica colombiana, Colombia es un país de naciones. Uno encuentra, yo le calculo, así como Abadía dividió en 4 grandes zonas folclóricas del país, con sus subzonas. Yo encuentro aproximadamente unas 16 subzonas en Colombia, que son naciones diferentes, con características socioculturales, cada una muy independiente de otras. Esa riqueza colombiana, que entre otras cosas es valorada en el mundo entero como una riqueza cultural, que Colombia no la ve. Una de las preocupaciones que teníamos nosotros en la década del 70 era hasta dónde la televisión podría arrasar con la tradición. Después, cuando se comenzó el tema de la globalización, hasta dónde la globalización arrasaría con las culturas nativas y hasta dónde ciertas despersonalizaciones influirían en los rasgos de identidad de los pueblos. Yo diría que a nivel del Estado tenemos que en realidad comenzar a recuperar toda esa memoria. No es que seamos una nación diferente, es que somos una nación diversa. Así como en las ciudades se ha creado una cultura urbana muy particular, en el pasado hubo una cultura urbana de una gran tradición. Yo acabo de mostrar que esa tradición viene de Europa, desde las danzas mismas de la corte, y que llegan a la oligarquía, la gran burguesía nuestra. Nuestro pueblo independientemente fue construyendo unas raíces, unos rasgos muy particulares en cada región de Colombia, de tal manera que una ñapanga es diferente a un guayno, a un San Juanito, es diferente a un bambuco caucano, o a una cumbia, o a un porro, ¿sí? O a un pasillo santafereño, pero todos esos rasgos constituyen y conforman lo que es la nacionalidad nuestra. Y esa nacionalidad se expresa no solamente en la danza, sino en la comida, en lo que Abadía determinó el folclore demosófico, en la vivienda, en el traje, en la bromatología, en la forma de curar las plantas, de hacer la vivienda, de vestirse, de cantar, de expresar en la copla o en el cuento popular. Todo eso. Es decir, nos toca en realidad hacer un trabajo de verterle, sobre todo a los niños y a los jóvenes, todo ese saber, todo eso que existe, como una manera de construir identidad y construir un país. Yo no veo otra manera, es a través de la educación.
y que la danza sea parte del proceso de formación de la gente del país. Es decir, que el ministro de Cultura entienda que la danza es también importante, que como la música es importante, y se enseña en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todas partes, como un rasgo distintivo de lo que somos, pero sin diferencias de identidad de unas con otras. Que se enseñe igual un joropo, que se enseñe igual un pasillo, y que realmente se enseñen las danzas históricas, que realmente esas son danzas históricas, no son danzas folclóricas, pero sí hay danza folclórica muy rica, y ese pasado tan rico, que sí lo hacen los mexicanos curiosamente sí hacen todo esto, y lo ponen sobre el tapete, y lo enseñan y lo aprenden, y se sienten orgullosísimos de todo eso. Perdón, maestro, quería preguntarle de la Libertadora y la Vencedora, esas danzas que había en la independencia, ¿cómo nos influyeron en las danzas de nosotros? Si se quedaron ahí o que todavía hay grupos que las pasan. Sí, yo le vi la primera coreografía que yo vi de una contradanza de esas, se la había hecho Chepe Sanabria, y la presentaba folclórica, no sé si tú la viste. Chepe ponía, en realidad no era una contradanza, porque la contradanza es una danza de una gran majestuosidad, es decir, el bailarín está muy elevado. De hecho, fue una de las danzas más bailadas en Europa, se bailó en toda Europa, y de Europa pasó a España, es decir, de Francia, Inglaterra pasó a España, y de España pasó a toda América. La contradanza llega a Colombia más o menos hacia 1780. Dicen que Santander era un gran bailarín de la contradanza, y Bolívar pues cargaba sus partituras en el concilio. ¿Sí? Es esencialmente una danza de cuadrillas. Cordovés Moure describe una serie de figuras muy interesantes, entre las que está el molinete, el pasamanos, ¿sí? Los cruces, etc. Una serie de figuras muy lindas que yo recreo en la coreografía que yo hago. ¿Cómo es un molinete? ¿Qué es un pasamanos? Se hacía en un solo grupo o en diferentes grupos, o lo hacían en diferentes grupos y luego lo hacía todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo se hacían los cruces de la contradanza? Era una danza muy bella. En realidad la contradanza visualmente es de las danzas más bellas que yo he visto. Yo logré reconstruirla a partir de pedacitos. Entonces, ¿cómo es un molinete? Entonces, probemos que es un molinete, y de aquí sí que la mano arriba, que la mano atrás, cómo es un zapateo de contradanza, cómo es el paso, cómo es el cuento del tresillo y el quintillo en la contradanza, cómo hago un tresillo en contradanza, ¿sí? Usted sabe que el tresillo es pa pa pa, pa pa pa. Incluso en la danza, cuando uno estudia música, a usted le dicen, uno no puede darle el sonido a cada corchea, entonces uno dice tresillo, ¿sí? ¿Cómo se hace un paso en tresillo? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo se hace un quintillo en la danza, en la contradanza? Que nosotros tenemos el tresillo y tenemos el quintillo, ¿sí? Y cómo se hace el taloneo y el tacón y en la punta y el cruce, y cómo se hace la marcha. Entonces todo eso fue estudiado como un laboratorio, ¿sí? Y cómo va la mano cuando... Entonces claro, hay que estudiar las danzas europeas, cómo bailaba la contradanza en Francia, qué de eso que había en Francia llegó a Colombia, ¿sí? O llegó a España y de España a Colombia. Pues sí, llegó. ¿Por qué? Porque existen contradanzas en Uruguay, en Paraguay, en México, ¿sí? En Ecuador, en Argentina. Entonces habría que ver las danzas, las contradanzas de esos países.
y uno descubre que son parecidas, son las mismas. Es como los pateos del joropo. Yo tengo la tesis de que el joropo deriva del pasacalle. No como dicen acá que del pas, que no sé qué cosa. Es del pasacalle que deriva el joropo. ¿Sí? Uno ve un pasacalle antiguo, es un joropo nuestro. Y nadie lo ha dicho en Colombia. ¿Sí? El joropo que no, que es andaluz, que no sé qué cosa, que no es cierto. Entonces, es decir, reconstruir esa danza, incluyendo la chocuana, que es diferentísima, más la que yo hice, más todo eso, es hacer una síntesis de todos esos elementos que los literatos y escritores vieron y contaron, ¿sí? Y finalmente ponerla visual. Y en esta contradanza lo logramos. La tenemos grabada y se le voy a... En Estados Unidos existe la danza country. Es totalmente diferente. Ellos la bailan como una polka. Yo estuve en Estados Unidos en 2 festivales, en uno en Eustis y otro en Miami, invitado por ellos. Y claro, la danza country es... ¿tú has visto las danzas vaqueras Sí. cuando cogen la pierna así y con rasos y con botas y es eso, es la danza country, muy bella, pero es totalmente diferente, nada que ver con la danza de salón, ¿sí? Y la contradanza es una danza de salón, es una danza de mucha elegancia, es decir, porque hay un elemento curioso. Quien no supiera bailar era considerado torpe. Digamos que aquí está el presidente Abadía, ¿sí? O vamos a poner a Rafael Reyes, ¿sí? Y está tratando de nombrar el ministro de Economía del país. Y están en la fiesta. Y el presidente Reyes le dice al amigo de él, oye, ese pendejo no sabe bailar. ¿Será que será buen ministro? Yo lo veo como muy torpe. En serio, se consideraba que quien bailaba bien era inteligente. Y biológicamente es cierto. Biológicamente es cierto. Las mujeres prefieren a los hombres que bailan bien, a los hombres que bailan mal. ¿O no, Beatriz? Sí, Usted lo ve como un buen mozo y lo saca a bailar y el tipo no puede mover una pierna. ¿Usted qué piensa? No está en nada. Eso, así es. Entonces, todo eso tenía que ver. Entonces la gente se esforzaba por hacerlo bien. Se esforzaba. En Bogotá las danzas las ensayaban con tiempo. Eso no era de un día para otro. Incluso los más diestros iban adelante. Y estaba lo que se llamaba el bastonero. Entonces el bastonero decía, cambio. Y cambiaban y cambio, iban cambiando. Los torpes iban saliendo, iban quedando. Se quedaban con las mujeres más feas o sin mujer. Maestro, aquí en Bogotá no hay una investigación sobre la danza de Bogotá. Nosotros estuvimos mirando que íbamos a hacer un montaje y fue muy difícil. No, lo más que no se conoce. La única investigación es esta, la nuestra. Que vamos a sacar el libro y visualmente, es decir, esto que ustedes vieron hay que sacarlo para que la gente lo mire. Sí. No existe, incluso uno ve grupos que han tratado de hacerlo, pero no han investigado. Nosotros sí estuvimos en la Biblioteca Nacional. No hay. Ni en la Universidad tampoco, ni en el archivo, no sé qué. Sí, nos toca hacer la investigación y mandar todo eso allá. Es decir, ya está la investigación, es sacar los disquetes de música, los textos, los privados, para que existan. Maestro, usted habló de que le ayudaron a un niño a los derechos del hombre. Sí. Antonio Nariño es una biografía que yo
que nosotros vimos en esa local, precisamente, y estamos en de hacer homenaje a él. Antonio Nariño. Decían la historia, nos contaron que él aprendió francés traduciendo los derechos del hombre. Derechos del hombre, pero entonces le ayudó su pentabuelo. Mi pentabuelo es cierto y está confirmado que mi pentabuelo, que además hablaba francés, estuvo con Nariño traduciendo los derechos del hombre. Eso no se ha contado en la historia de Colombia. No se ha contado. Es decir, ¿cómo llegué yo a esa conclusión de mi pentabuelo? Porque yo empecé igual que me pasó con las danzas, yo empecé a tratar de saber quién era mi familia. Por una razón muy curiosa, que yo encontraba en mi familia una parte de mi familia muy rica, pero de verdad muy rica, y otra siendo hermanos muy pobres. Yo decía, pero ¿por qué hay ese abismo? Unos con tierras, con esto. Pues los pobres fue que los despojaron los godos de lo que tenían. Los despojaron, los sacaron corriendo, lo que están haciendo en este momento en el campo colombiano. Los 8 millones de desplazados de Colombia fueron desplazados para quedarse con la tierra de ellos. Esos 8 millones. ¿Sí? Entonces me puse a pensar esas fincas. Un día estaba yo en Garzón Huila y pasamos por una finca con un primo mío y me dijo, mira la finca que era del abuelo. Y yo, el abuelo tenía finca, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿y quién es ahora? De los curas. Y yo, los curas quedaron con eso, sí. Y no hay forma de reclamarlo. Yo no sé si eso hablaba con reclamarlo, pero eran casi 500 hectáreas de una casa preciosa. Sí. Yo dije, ¿y cómo se llamaba mi pentabuelo? Entonces me dijo, la tía tal que vive en Cali, ella tiene todos los datos, y me fui para Cali a hablar con la tía. Le decían la tía Pepa, era una vieja muy rica, y ella había vivido toda la vida en Cali. En esa época tener dinero, yo no sé si ahora sea igual, era muy importante. La tía Pepa podía ser una bestia, pero tenía dinero y era importante. ¿Sí? Entonces me fui para Cali, entonces con cuaderno en mano le dije, tía, ¿cómo se llamaba el abuelo tal? ¿Y cómo se llamaba el otro tal? ¿Y cómo se llamaba el pentabuelo tal? El pentabuelo se llamaba Ignacio Sandino de la Cruz, que fue el que llegó a Colombia. ¿Y quién era Ignacio Sandino de la Cruz? ¿Sí? De Castro. Entonces, ¿dónde encuentra uno eso aquí? No existe. No existe. Un día, hablando con Guillermo Plaza Salcín, que fue senador de la República, embajador de Rusia, gran amigo mío, estábamos por el centro porque él estaba proponiendo la Bienal de Novela José Estacio Rivera, y él me tocó acompañar al Congreso a hacer la propuesta, a defenderlo. Y entonces me dijo, Edgar, Camine conoce a su pentabuelo. Vamos al Museo de Florero. Y yo, ¿y por qué en el Florero? Dijo, camine. Y yo, a ver. Y entonces me mostró el acta de independencia de Colombia. Y digo, ahí está. Ignacio Sandino de Castro. Y yo, sí, el que me dijo la tía Chepa. Investigar quién es Ignacio Sandino de Castro me ha costado mucho. ¿Sí? Investigando de dónde era, él era oidor de la Granada. ¿Sí? ¿Qué es el oidor? El juez mayor. Es como decir el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Era ese. ¿Sí? Y lo persiguieron los españoles porque tradujo y lo cogieron preso en España. Lo cogieron preso en España. En Canarias lo vinieron a coger preso. Duró preso mucho tiempo por allá. Ellos introdujeron en Colombia, o
por lo menos participar en el cultivo del café. Y compraron fincas en el Huila, porque decían que las tierras de Huila eran de las mejores tierras colombianas, sobre todo las del sur. Las del sur. Entonces ellos, las fincas de ellos eran preciosas. Yo nací en el Huila, por eso en Italia. Así me enteré. Sí, con las preguntas, maestro. También nos habló de la que no nos gustan los negros. ¿Sí? Término que en España. Lo leo por un caso especial, es que resulta que Lorena estuvo en Francia el año hace 2 años. Sí. Y el maestro de danzas es Isabel Lozado, pero es moreno, tiene Sí. Llorito. Llorito. Bueno, no, después de Mayo. El moreno, su niñez fue en Nariño, en Pasto. Y luego ya más joven estuvo en Manizales, luego ya se graduó ahora en Bogotá, en Trabazao, se graduó. Y es el maestro del grupo de jóvenes que baila por el inteligente. Viajaron a Francia a través de España. El avión lo dejaron en España lo recogían Atravesaron los Pirineos. un bus y los llevaba, no a Cali, sino los llevaba a Puebla. Sí. Ahí cerquita a Suiza. Pues pasaron todos los bailarines blanquitos colombianos, muchos trigueños, y llegó el maestro Moreno y, con pasaporte colombiano, con todos los papeles de la invitación a nombre de él, con nombre Walter, y no lo querían dejar pasar porque era negro. Sí, así es. A mí me pasó con un bailarín cuando estuve en Perú. Un bailarín mío, negro, y lo retuvieron en la embajada, en la frontera. Hay un racismo muy pendejo en el mundo, muy pendejo, que hay que eliminar. Como sea. Porque incluso, bueno, eso lo puedo contar aquí a ustedes. Yo estuve en Estados Unidos en una gira y a mí me hicieron cosas muy raras, unos homenajes muy lindos en todo Estados Unidos. Yo iba con 4 bailarines solamente, entre ellos una niña blanca de cuello largo, muy hermosa. Oye, y a alguien se le ocurrió decir que si ella siendo blanca de ojos azules era negra. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? Por la configuración craneana, ella es negra. Y yo, oye, pero si yo soy negro. No, es que tu configuración craneana es de blanco. Ella es blanca de ojos azules, pero es negra. Y a mí me tocó cancelar un homenaje que me estaban haciendo, porque no la dejaron entrar. Yo dije, si no la dejan entrar, yo no entro. No entro. Y me fui furioso. Sí, hay un racismo, pero estúpido en el mundo. Esos son prejuicios raciales que tienen, entre más imbécil es el personaje, más prejuicios tiene. Y eso pasa. A la bailarina mía me tocó irme a hablar con el jefe de policía, porque lo querían dejar de tener. Impresionante. ¿Terminamos? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias por su colaboración, su compañía maestro, por sus saberes. Pues fue una charla muy, la hicimos muy informal. Yo la tenía preparada académica, Claro. pues porque prácticamente estamos entre amigos. ¿Sí? Gracias. Entonces la hice muy informal, muy conversada, pero traía cuadros y todo eso. Sí, señor, sí, aquí les estaba pensando que estoy tratando de inventar. Sí. Maestro, muchísimas gracias. Igualmente es una abrebocas que presente nos pone la tarea para adentrarnos en esta, digámoslo, idiosincrasia bogotana, que es importante volverla a recalar a través precisamente de todo ese tipo de sabiduría, de esos trabajos de investigación que se por ejemplo, adaptado, y que yo sé que, por ejemplo, compañías como las que vivieron el maestro Leonardo, su esposa, sus hijos, pues sin duda van a salir adelante. Entonces, sus palabras, créanme que están en buena tierra. No, claro. En buena tierra, eso sí. Sí, Entonces entonces es maravilloso, o sea, para tu persona así recién, yo sé que normalmente eso es para multiplicarse
muy buenos proyectos. Así que muchas gracias, maestro. Y Gracias, Mauricio. Ha sido un gusto no solamente estar en el foro, sino encontrarme. Muchas gracias. FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia.